que nosotros creemos que es la mejor para tener un orden, para poder participar de la mejor manera. Em, si ustedes tienen la guía y el foro, estén atentos a que en el foro puede haber modificaciones de las consignas, o no trabajamos con toda la guía completa, a veces la dividimos en dos porque es larga, porque es difícil, porque queremos enfatizar en algún aspecto de esa guía, porque a lo mejor hay un contenido gramatical teórico importante, entonces lo vamos a trabajar aparte. Entonces, las consignas de los foros son importantes, no se olviden de eso. Lean las participaciones de los docentes, ya sea de mía o de Natalia, al revés, Natalia o mía, y, y bueno, y propongan respuestas en función de lo propuesto para trabajar, ¿no? Eso primero. ¿Cómo tendrían que estar trabajando luego de leer esas consignas? Bueno, resolviéndolas por su cuenta, a todas, no una sola, a todas las consignas, en el tiempo que les lleve. Habrá gente que necesita más tiempo que otra, otras que lo responde rápidamente. Si necesitan consultar diccionarios, recordar que tienen el link al glosario online para que, lo puedan poner, digamos, lo puedan incorporar o ver si ya alguien lo incorporó. Utilicen ese glosario a diario cuando estén haciendo actividades, respondan todas las consignas y luego vuelvan a ingresar al foro, ya sea en el mismo día o en otro día, y ahí sí entren en el diálogo. Es decir, fíjense si hay alguna pregunta realizada por algún compañero o por el docente, contesten la pregunta, ¿sí? Si ya les parece que la participación de ustedes a través de esa pregunta está buena, es válida, tiene peso, digamos, conceptual, no hace falta que participen de nuevo en otro mensaje aparte. Traten de hacer el seguimiento de la pregunta, o sea, si hay uno que ya contestó la 1, ¿para qué voy a volver a poner mensaje nuevo, respuesta 1? Si ya hay alguien que la dio, es como levantar la mano en la clase en forma consecutiva. Estamos con la 1, levanto yo, entonces, ¿qué hago? Bueno, le voy a responder a ese compañero con mi propio aporte. ¿Se entiende? Entonces quedan las respuestas en forma en cadena, encadenadas, conectadas unas con otras, y no que la respuesta 1 tiene intercalado la 7, la 8, la 3, la 2, y después de nuevo la 1, y 5 veces se repite exactamente la misma respuesta. Por ahí es pesado si se quiere leer 5 veces la misma, exactamente la misma respuesta. Entonces, entendemos que ustedes son muchos, que no estamos haciendo comisiones porque sería imposible manejarlas, porque tenemos varias materias, tanto Natalia como yo. Entonces, en función de la cantidad de docentes que somos y la cantidad de alumnos, lo trabajamos de esta manera. Nos conectamos en la medida que ustedes habrán visto que a veces yo me puedo conectar todos los días y hay veces que puedo conectarme 2 veces o 3 en la semana. Entonces, esto se entiende que es un ida y vuelta, se entiende que así como me ocurre a mí, les ocurre a ustedes. No hay que estar conectados todos los días, pero tampoco es respondo un mensaje, me voy y no entro más. Chequen los mensajes que dejamos en las otras solapas de Evelia, ¿sí? En Pizarrón van a encontrar links o archivos o texto que nosotros ponemos que tienen que ver con lo temático. Entonces, sería importante, bueno, justamente eso, seguir los comentarios, ¿no? Seguir lo que ocurre en el foro, en el aula, en el entorno, y poder participar desde ese lugar. Y si lo que participan no está del todo bien, bueno, esa es la idea, seguimos construyendo entre todos para llegar a una respuesta correcta. ¿Sí? Bueno, veo que ya son varios los que están conectados, así que quizás podemos empezar a trabajar la guía. Voy a dejar de compartir mi cámara para que haya mejor transmisión de la información. Volveremos a conectarlo a medida que sea necesario. Recuerden activar los micrófonos para contestar. Voy a estar tratando de ir y volver en la visualización para así puedo ver el chat. Vamos a compartir. Bien. Entonces ahora vamos a la guía. Ahí estarían viendo la guía, ¿verdad? Lectura de página web.
Es una lectura general. ¿Por qué? ¿Por qué trabajamos también con páginas web? Bueno, porque hoy en día todo pasa a través de Internet y la mayoría de las veces vamos a tener acceso a mucho material que está en páginas web que no necesariamente tienen la característica de publicación de un libro. Sabemos que los libros pueden ser digitales o pueden ser en papel, formato papel tradicional, pero también tenemos acceso a muchísima información que está en la web en distintos tipos de formatos, ¿no? En distintas clasificaciones, como lo que son los blogs, como que son los chats de páginas de redes sociales, lo que son las publicaciones de diarios, de revistas, tienen distintos formatos, todos se transmiten a través de la web. Y a la vez tenemos aquellas páginas que están dedicadas específicamente a la enseñanza o que tienen como propósito específico enseñar. Entonces van a tener también unas características generales de página web que son simples, que posibilitan la navegación en forma muy intuitiva, que no les hace falta estar mareando ni complicándole la existencia a la persona que accede si el propósito es aprender a partir de esa página, ¿sí? La página entonces que propusimos para esta guía es la de learnc.org. Había que en la primera parte ver los componentes que la forman, estaban en inglés, se les pedía que proveyeran la traducción. Sí, tenemos el header en el cabezado, en la parte superior, el footer, que sería el pie de página, como la palabra indica, foot, pie en inglés, es donde normalmente encontramos el copyright. Lo que está en verde es lo que ustedes pusieron en el foro, seleccioné algunas respuestas, no todas, obviamente. Lo que es el logo y la identidad lo vemos a través de la palabra LearnC. La columna de escaneo o de navegación, de búsqueda a la derecha, ¿sí? Donde también hay avisos de publicidad o propaganda. Y luego el contenido principal en el centro, donde podemos encontrar el mensaje de bienvenida, la tabla de contenidos, dependiendo de a medida que vayamos avanzando en la navegación de las páginas. Y luego los links de navegación o de búsqueda, como se establecen acá a través del aprendizaje de aprender lo básico o algo más avanzado. Entonces, transcribí las fotitos, si se alcanza a ver, que pusieron la imagen, que pusieron ustedes, o la captura de pantalla, con ya la indicación de cómo se llama cada una de las secciones. Y está muy bien hecha, ¿sí? Había diferencias en la respuesta de ustedes, así que creo que de esta manera queda claro a qué se le llama o cómo se le llama cada una de las partes de la página, ¿no? El contenido principal abarcando todo el mensaje de bienvenida y los temas específicos que en este caso quiere dar la página en sí, ¿no? El autor de la página. Bien, continuamos. ¿Cómo se denomina en castellano? Todo esto estaría visto. Bien, analizamos la URL o la dirección de esta página web. Lo hicieron muy bien, no creo que haga falta estar detallando demasiado esto. ¿Qué partes lo componen? El protocolo, que está siempre primero por la izquierda, e indica al navegador cómo tiene que acceder al recurso que queremos ver. Es una cuestión más bien técnica, pusieron. Y los protocolos que se utilizan difieren en que algunos tienen la S y otros no. Esto también después lo explicaron ustedes más adelante, qué significa que esté presente esa S. Tenemos la extensión o el país, o lo que sería el dominio superior. Es la primera división que se hizo en Internet y se crearon divisiones genéricas como .com, .net, .org, cada una con sus características, ¿no? Y luego la terminación del país, el único que no tiene identificación o no tenía originalmente es Estados Unidos, por eso vemos, la mayoría de las veces vemos .com y nada más, sabemos que proviene de Estados Unidos. El dominio, que es el nombre del sitio, también está a la izquierda de la extensión y están separados entre sí por un punto. Cualquier persona o empresa puede registrar un dominio con una extensión, como por ejemplo .com, y es por un tiempo, ¿no? Se pagan, ¿no? Los dominios anualmente. Creo que es anualmente. El subdominio o el servicio también puede referirse, son opcionales, es una técnica para crear varias páginas web dentro de un mismo dominio. Hay algunos como que son blog o tiendas o que son famosos, dice, ¿no? Están muy bien las respuestas.
carpeta o subcarpeta. Esto sí, obviamente cada vez más opcional, mientras más hacia la derecha nos vayamos, más opcionales son, y tienen que ver con la creación de carpetas dentro de carpetas para ir guardando archivos, al igual que lo hacemos en nuestra computadora. Y luego, bueno, la página o recurso, que sería la ruta y el nombre del archivo. Y los parámetros, que son opcionales, al final de la URL pueden aparecer y sirven para los programadores para agregar información adicional. Han agregado muchos datos, por ahí no nos interesa tanto a nosotros desde el punto de vista de la lectura de la página, pero sí el reconocimiento de estos elementos, porque a veces nos dan indicios de qué tipo de información vamos a encontrar, cuál es el objetivo principal de la página y demás, que tiene que ver con todas las características fundamentales de el objetivo de creación de esa página. Y la información, la relación con la información que contiene. Bien, había links ahí como para que ustedes chequearan, vieran, se proponen, no quiere decir que sí o sí tengan que estar usando esos. Luego tenían que ordenar estos elementos en la forma en que aparecen en las direcciones URL. Yo les puse los numeritos ahí al lado de acuerdo a las actividades que ustedes hicieron, o sea que primero tenemos el protocolo, luego el subdominio, el dominio, el tipo de dominio de orden superior, lo que decíamos antes como .com, y luego el país, en el caso de que no sea Estados Unidos, aunque bueno, ya como dije antes, ya en algunas direcciones aparece, US. Y luego la ruta y el nombre del archivo específico al cual queremos ingresar. ¿Va todo bien hasta ahora? ¿Escuchan bien? ¿Se ve bien? ¿Algo que quieran Se decir? escucha todo y se entiende. Perfecto. Bueno, bárbaro. Continúo. Bien. Observando la figura siguiente, lee la URL de la página de LearnC. Está compuesta por todas las partes típicas de la URL, justifica tu respuesta. Uno de ustedes dice que no está compuesta por todas las partes, ya que faltaría lo que se denomina código del país. Estados Unidos no posee código, podría ser de este país la URL elegida, en realidad lo es. Y también otra parte típica que no está es la ruta y nombre de archivo o acceso, porque bueno, fuimos a la página principal, a lo que sería el home. Entonces, la dirección en sí misma es muy cortita. Si nosotros avanzáramos, esa dirección se iría modificando, ¿verdad? Entonces, está compuesta simplemente por el protocolo, el subdominio, el dominio o el dominio superior o extensión. No posee alguna de las principales características de la URL tradicional, y las ventajas de estas URLs tradicionales que están completas es que permiten recordarlas en formas más fáciles y escribirlas en el caso de que tenga que tipearlas, mejoran el posicionamiento en los buscadores y describen en sí mismas el contenido de la página. Bueno, tenían todo esto ya en el manual, no hace falta que vayamos ahondar demasiado en el tema. Esto tiene que ver también con los buscadores, con una optimización para el buscador. Si yo pongo palabras claves para que el buscador rápidamente me traiga a la página a la cual yo quiero ingresar. Sí, nos ocurre con Evelia, ¿no? Ponemos Evelia y sale directamente la página. Por lo menos no hace falta estar escribiendo toda la dirección tal cual. Bueno, uno de los ejemplos justamente que pusieron ustedes es ese, en el foro. Está compuesta por todas las partes típicas, como se ve acá, ven bien estructuradita, ya la utilización de las barras para ingresar ya a las partes más específicas o continuar ese camino hacia adentro de la misma página web. Bueno, no voy a leer. Otro ejemplo que pusieron acá es Ole, así que está bien el cuadrito, bien claro, muy clara la respuesta de esta manera, me parece perfecto. A partir de la lectura que realizaste, identifica las palabras relacionadas a tu disciplina, que buscaste en el diccionario y aprendiste su significado y agrégalas a tu glosario. Yo la verdad que no lo chequeé el glosario, pero espero que ustedes lo estén utilizando. Si lo no han hecho, tómense el trabajo de participar. Pueden colgar las palabras
nuevas en el foro, ¿sí? Yo, por ejemplo, un comentario podría ser palabras que tuve que buscar en relación a esta lectura o en relación a esta guía, palabras que tuve que buscar en el diccionario y agregarlas al glosario. Y ponen la lista con todo lo que ustedes hayan escrito sobre esas palabras. También sería una forma de participar y ayudar en la lectura, ¿no? Y compartir. Pero no se olviden de ponerla en el glosario, entonces todos van a tener disponibles el glosario cuando tengamos que presentar el examen o tengan que rendir un parcial. ¿Qué elementos o elementos en la dirección de una página web indica que la información que presenta es verdadera o confiable? Acá hubo varias discusiones o varios distintos tipos de respuestas. Por ahí se fueron más a lo técnico en vez de quedarse un poco más en la lectura que puede hacer cualquier persona de un conocimiento generalizado. ¿Hay alumnos de matemáticas en el curso? Hay años que tengo alumnos de matemáticas y años que no. Sí, Bien, acá profe. vuelvo al chat y veo que... Bien, Yo soy una. generalmente son chicas. ¿Tienen ideas cuántas son las que están de matemáticas? ¿Por qué lo pregunto? Porque son las que más, digamos, están conjuntamente en la materia porque tienen materias en común, pero no todas las materias son las mismas, obviamente, porque las carreras son diferentes. Bien, ya tengo ahí 2 que contestaron. Sí, normalmente he tenido como máximo 4, pero no sé este año. Entonces, bueno, obviamente que cuesta un poco más entender la parte del contenido de computación específico, ¿no? De programación avanzada. Pero bueno, estamos leyendo textos en inglés, hay algunos textos de matemática más adelante, en donde la dificultad quizás sea al revés, para los demás y no para ustedes. Pero vamos a seleccionamos textos que se puedan entender, ¿no? Que el conocimiento previo no necesite ser tan fuerte en lo que es específicos de computación. Bien, volvemos entonces a la guía. ¿Por qué decía esto del conocimiento previo? Porque obviamente el conocimiento previo va a determinar la cantidad de palabras que yo necesito buscar o clarificar. A veces no necesito el significado de la palabra en sí, sino lo que significa desde el punto de vista conceptual. Sería no la traducción, sino el significado. ¿A qué refiere? Y explicado, ¿no? No solo la traducción directa o cambiar un sinónimo por otro. No sé si me estoy explicando. A veces es necesario definir el concepto. Eso es lo que quería decir. Definirlo. Bueno, y eso ya sabemos, lo venimos trabajando, se logra de distintas maneras, la definición se puede dar de distintas formas, pero definitivamente la vamos a encontrar en un diccionario. Y eso también lo podemos poner en el glosario. Bien, vamos entonces a la pregunta A. Una de las respuestas de ustedes decía, el certificado de seguridad, SSL, o capa de conexión segura, Secure Socket Layer en inglés, que es un estándar de seguridad global que permite la transferencia de datos cifrados entre un navegador y un servidor web. Dichas páginas comienzan con el Hypertext Secure, esa S, ¿no? Hypertext Transfer Protocol, que serían las siglas, las palabras completas para la sigla HTTP. La mayoría, o sea, creo que solo se pueden dar cuenta por la presencia del candadito, ¿no? Que también en algún lado lo pusieron. Entonces, quedaría un poco incompleta esta respuesta si yo voy a lo que es el conocimiento general, al conocimiento de la gente. Entonces, está bien, está perfecta, no lo voy a discutir como tal, está bien la respuesta. Tendremos que ver qué otros elementos me ayudan. Entonces, por eso había una pregunta B. Aparte de la dirección web. En la dirección web también podríamos analizar los elementos que la componen. Lo voy a agregar acá. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo veo que la página termina en .com, ¿sí? El objetivo de esa página probablemente sea vender algo y no necesariamente informar o comunicar algún resultado de algo, de una investigación, de un estudio.
cuando entramos ya en páginas o páginas que pertenecen al gobierno, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sabemos hoy en día que porque venga del gobierno no quiere decir, es más, diría yo, que no tenemos ningún tipo de certeza de que lo que se diga en la información sea cierto, lamentablemente. Entonces, tenemos que tener cuidado desde ese punto de vista, estar atentos a si yo estoy buscando información, si accedo a un blog, si accedo a una página gubernamental, qué tipo de organización gubernamental es, quién está detrás de esa página, analizar el quiénes somos, quién escribe la página, qué autoridad tiene, qué confiabilidad me puede brindar esa persona a partir de los datos que provea personales, individuales, de investigación, de conocimiento, de títulos logrados, para que me dé la seguridad de que la información que provee es cierta. ¿Sí? Entonces había que analizar muchos elementos más. Veamos la B, a ver qué pusieron. Creo que un indicador de seguridad es cuando la página pertenece a una organización gubernamental o no, pero con autoridad sobre el tema que trata, o cuando cuenta con artículos firmados por expertos, lo que no ocurre, por ejemplo, en Wikipedia. En inglés con I, ¿no? Wikipedia. Aun cuando anexa o cita fuentes creíbles y serias, cuando los artículos tienen fecha, esto sirve para poder contextualizar y saber además si es información actual. Esa es una respuesta. El indicador de seguridad es cuando la página o sitio web pertenece a una organización con una autoridad correspondiente o si está firmado por expertos, cuando anexa o cita fuentes confiables, cuando los artículos tienen fecha. Ven que más o menos rondan en lo mismo lo que pusieron, ¿no? Si no presenta errores ni falta de coherencia y cohesión, si el tiempo de carga es rápido, si el diseño web es moderno y de acuerdo con la industria. Bueno, ahí yo, ¿qué podría decir con respecto al tiempo de carga que sea rápido? ¿O qué me pueden decir ustedes? A ver, yo voy a volver al chat. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Me puede decir la página se carga rápido o no? ¿Va a depender del tipo de página? Santi, ¿por qué no? Sí, está bien. A lo mejor sí. Yo no digo que no rotundamente, o sea, no es un no al 100%. Claro, también va a depender del servicio, del host donde esté alojada esa página. Sí, está bien, el host. El servidor, ¿no? Donde se carga esa página. ¿A quién le pagamos para que publique y mantenga online la página nuestra? También depende de mi conexión a internet, definitivamente. Cuando se nos cae la conexión, ni siquiera hablemos de una página en esto nomás, en videoconferencia. Se nos cae la página a nosotros en casa y no quiere decir que se haya caído con la página en internet. Quiere decir que se nos cayó la conexión a nosotros probablemente. O a veces se cayó el sistema entero, como cuando no andaba Evelia. El tipo de conexión que tenga, si me quedé sin datos. Entonces, y mi computadora, mi dispositivo electrónico, si es nuevo, si es viejo, si lo tengo lleno. Yo la primera clase que tuvimos les había propuesto que sacaran todos los archivos viejos de la computadora, porque a mí me dio resultado. Si bien mi computadora no tiene tantos años, ya tienen algunos, y sin embargo, a pesar de que tiene un procesador que es un nuevo o si se quiere dentro de los más nuevos, por momentos, el año pasado me pasaba que estaba un rato tratando de pasar de un archivo a otro y lo solucioné de esa forma, simplemente actualicé todos los programas y demás y saqué todo lo que no necesito, empezando por fotos, videos, etcétera, que uno en realidad por ahí mira, descarga, mira y queda ahí guardado. También el sistema operativo que utilicemos. Ustedes que se dedican a la computación y quizás manejan otros, claro, un disco sólido, sí. Ustedes que manejan por ahí otros sistemas operativos, están familiarizados y tienen los programas para eso, pueden optar por utilizar otro. El resto de la gente creo que usamos Windows, ¿verdad? Sí, exacto. Bien, están muy bien los aportes que están haciendo. Yo estoy tratando de leerlos, no los estoy leyendo en voz alta. Claro, bien. También está todo esto ahora, ¿no? De empezar a utilizar software gratuito con licencias abiertas, ¿no?
Sí, también. Así que está bueno eso tener en cuenta. Estamos acostumbrados acá en la Argentina a truchar las claves y a tener todos los software instalados, programas instalados sin pagar. Eh, ¿Por qué? Porque para nosotros el acceso a- a Windows o a esto de Microsoft, que es quizás uno de los primeros, es muy costoso porque es todo en dólares, ¿no? El otro día leía, creo que era algo de $70 anuales que cobra Microsoft para actualizar todo y tenerte todo al día. Bastante, bastante para nosotros. Bien. Bueno, sería a lo mejor importante, sería quizás importante, claro, bueno, pero no tiene todas las herramientas. Yo estoy usando mucho Google Online para todo lo que es Excel y demás. Lo uso en el celular. Es todo gratuito, se baja todo gratuito y demás. Pero todo, bueno, hay gente, sí, yo también lo uso y estoy acostumbrado a usarlo. Y hay más herramientas, eso es lo que pasa. Y plata, cuesta. Sí, cuesta. Bueno, terminamos pirateando las licencias. ¿Algún día perteneceremos al primer mundo? Les dejo la pregunta. Para ellos pagar ese importe es irrisorio. Ojalá algún día lo vean ustedes o los hijos de ustedes, que estemos un poquito más económicamente mejor parados. Bueno, seguimos entonces con esto de la pregunta, ¿no? Hay muchas, yo transcribí varias, a ver si podemos hacer, bueno, por ejemplo, proponía en el sitio de Google Scholar, les pregunté por qué, bueno, para que especificaran un poco más en la respuesta. Bueno, porque Google Scholar únicamente utiliza como base libros, base de búsqueda, ¿no? Como biblioteca de búsqueda. Libros, revistas, artículos, tesis, con bases científicas sólidas. Esto también lo podemos, así yo utilice una búsqueda en el Google general, también podemos llegar a ver si tiene una base científica sólida a través del análisis, que es lo que nosotros vamos a estar haciendo durante este año, el análisis de la fuente. A ver, puse un eje temático, me apareció un contenido similar al de un libro, bueno, ¿quién lo publica? ¿Quién es? ¿Quién está detrás? ¿Qué títulos tiene? ¿Dónde trabaja? ¿En qué institución se desarrolla? Eh, yo tengo que ser capaz como lector crítico de llegar a esa información sin necesidad de que haya un elemento técnico, tecnológico que me lo indique. Bien. Acá está de nuevo lo del protocolo seguro. Bueno, mencionan como no seguro los blogs o los comentarios. Quizás hay algunas respuestas que están mezcladas porque había separado las preguntas cuando las ideamos en dos, lo seguro y lo no seguro después, ¿no? Como para tenerlos bien separaditos. Pero bueno, eso lo pueden editar ustedes, lo pueden ir viendo. Hay varios aspectos que se pueden considerar. El tiempo de carga, esto en duda, ¿no? Vamos a poner signo suspensivo. Diseño web, acorde con la industria. En esto yo a uno de ustedes les contesté que lamentablemente para poder determinar si el diseño web es moderno, yo tendría que tener conocimientos previos sobre diseño web. Y no toda la gente lo tiene. Nosotros, cuando estamos acostumbrados normalmente o a diario a ingresar y analizar y ver y nos llaman la atención estos elementos, es como que forma parte del conocimiento diario general nuestro bagaje cultural. Pero hay personas que no, que rara vez se conectan, que utilizan muy poco la tecnología o lo hacen solo en algunos sitios institucionales y nada más. Entonces, se carece de este conocimiento previo para poder hacer un análisis crítico. Y hay gente que no le interesa, imagínense, qué sé yo, un panadero, a lo mejor una persona que se dedica a la manufactura del pan. Este, probablemente no ingrese nunca a sitios web como tal, y solo se maneja en redes sociales. Eh, entonces, bueno, todo es relativo a, ¿no? La intención era que trataran de listar elementos a los que podemos estar atentos. Está bien lo técnico, está perfecto, está bien todo esto que
forma parte del conocimiento nuestro. ¿Y qué más le podemos dar a aquella persona para que esté atenta? Vieron que hoy en día se burlan mucho de la gente grande y no tan grande, podríamos decir. Utilizan Internet para llegar principalmente con fines de cometer crímenes, ¿no? Delitos económicos principalmente. Entonces, delitos desde ese punto de vista. Eh, Situaciones ilegales que les brinde un rédito económico al que lo hace. ¿De qué manera podemos ayudar al común general o a nosotros mismos inclusive? Si no, no sé si a ustedes les ha pasado que estuvieran eh, en, en una situación de engaño a través de las redes sociales. ¿Es común? A mí me resultó más común de lo que esperaba. Han tenido situaciones en las que alguien les escribiera, dejando de lado, ¿no?, el interés económico, pero que alguien les escribiera, pero que fuera un engaño, que en realidad no era la persona, que se hacía pasar por otro. ¿Han tenido situaciones como esa? ¿Han tenido que enfrentar situaciones así? ¿O han sabido de alguien cercano a ustedes que les ha ocurrido? Claro, bueno. Claro. Bueno, en esto de la tarjeta, hay que tener en cuenta que no es una situación para pasar por alto. Que te manden tarjetas inclusive impresas por correo con todo el sistema legal de seguridad es común, Carlos. Mientras más grandes sean ustedes y tengan cuenta bancaria y demás, les van a empezar a llover tarjetas de crédito porque la idea es tentar al cliente a que las use. Eso es re normal, no es para asustarse, ni mucho menos. Con solo no activarlo, no usarlo nunca, no pasa nada, ya está. Pero sí, sí, a mí me ha pasado de que he recibido mensajes en redes, en Instagram, por ejemplo. En Facebook me parece que no, pero en Instagram, en Twitter tampoco. De gente que no era la persona, ¿no? Que por un motivo u otro luego uno descubre, sin ser personas con intereses personales, sino por decirte personas, por decirles a ustedes, ¿no? Personas del ámbito público y que en realidad no lo eran. Entonces te llama la atención cuando te llega un mensaje individual, personal de ese estilo, decir, ¿qué pasó? ¿Por qué me escribe a mí? Si uno forma parte del público general o de la gente general, no es alguien famoso, entre ellos obviamente se deben escribir mucho. Eh, eh, bueno, hay que estar atentos y tomarlo como tal, ¿no? Poder responder. Sí, la idea de robar datos está a la orden del día hoy en día. Bueno, claro, las pirámides, hubo mucho auge en una época de eso, las pirámides económicas. Yo creo que este espacio, espero que no lo sienta como una pérdida de tiempo. Yo creo que todas estas cosas hay que hablarlas, hay que manifestarlas, porque mucha gente se queda callado pensando que únicamente les ocurre a ellos y como que sienten vergüenza por haber sido engañados a través de estos medios. Entonces la idea es, a ver, yo como usuario diario, usuario de Internet, ¿cómo puedo ayudar al prójimo para que no le pase lo que me pasó a mí? O no le pase lo que le pasó a mi abuela. Los perfiles, yo conozco gente allegada que tiene 2 o 3 perfiles y no son falsos, pero sí tienen 2 o 3, como que tienen distintos usos, ¿no? En los distintos sitios sociales. Em, entonces, bueno, estén atentos a eso, traten de ayudarse entre ustedes, si son amigos, si se han podido conectar, si esta pandemia no ha afectado la relación personal de ustedes. Traten de, no sé si ya lo tienen, pero si no, traten de armar grupos de chat, grupos por WhatsApp, donde puedan a lo mejor ayudarse, no solo con lo académico, con los docentes con los que tienen que estar confrontándose o estar trabajando, ¿no? Eh, pero está bueno que ustedes mismos se apoyen, ya que no pueden verse en el campus. ¿Han tenido que ir hasta el campus a hacer alguna actividad práctica? En humanas, yo estoy a cargo de las autorizaciones y son muy poquitos el porcentaje.
a rendir en forma presencial. Bien, claro, pero no han tenido contacto entre ustedes. Seguimos lamentablemente con todo lo de la pandemia full, cada vez más en estos días, yo creo, o por lo menos eso es lo que se transmite. Así que bueno, vamos a largo, ¿no? Para rato. Este año probablemente no volvamos a la presencialidad. Eh, Estaría bueno que ustedes, yo siempre insisto en esto, chicos, la parte de lo interpersonal, así se llama desde el punto de vista teórico o del estudio, ¿no? De las relaciones, inclusive en las estrategias, el apoyo interpersonal con colegas y con compañeros es importante en el aprendizaje. Entonces, no solo aplicado a la materia, sino aplicado al resto de la vida universitaria que ustedes están transcurriendo en este momento y que están transitando correctamente, ¿no? Que están haciendo, está bueno que hagan un apoyo, que tengan grupos. No sé si todos, porque son 100 y pico los que están cursando inglés, pero a lo mejor pequeños grupos que compartan algunas características afines para que puedan acompañarse en esto de lo que sería ir y estar esperando que llegue el profe, charlar de una cosa, charlar de la otra, que puedan también charlar de estas situaciones a las que estamos enfrentados en Internet, porque hoy en día nos manejamos a través de la pantalla. Está bueno. Y bueno, y retomando un poco la idea de la guía, creo que esta parte apuntaba a eso, ¿no? A vernos como lectores y usuarios críticos de Internet. Continúo un poco con la lista, dejo de ver el chat, después en todo caso lo repaso. Imágenes y fotografías de buena resolución, buena calidad, el equilibrio visual, esto también tiene que ver con el conocimiento nuestro previo. Páginas web sospechosas que pueden tener contenidos pobres, como textos mal traducidos o en otros idiomas, esto llama mucho la atención. Nos suena raro cuando vemos frases de decir, ¿por qué está escrito así? Bueno, tenemos que tener en cuenta que a veces las traducciones las hace un programa, no una persona, y de esa manera también podemos darnos cuenta de que estamos frente a una situación o una página dudosa. O que tienen como objetivo la venta o sacarle dinero al que está utilizándola. Elementos, páginas que tengan indicios de confiabilidad. Bueno, ahí yo puse específicamente el de Wikipedia porque uno de ustedes puso el enlace, si bien no quedó grabado como enlace. En el chat sí está como enlace, yo lo envié. Da como parámetros que utiliza Wikipedia para saber si eso que se publicó es de confianza, si tiene confiabilidad, veracidad en lo que dice. Entonces, no es que hay que clasificar a todo el entorno o a toda la página como no confiable, sino que hay que ver a dónde uno accede y si tiene estas referencias bibliográficas necesarias o estas características que posibilitan que uno determine la información como vera. ¿Qué hay de las fake news? Término muy incorporado en nuestro lenguaje diario, ¿no? O noticias falsas, para la traducción literal. Y las direcciones de Internet. ¿Se las puede relacionar? Uno de ustedes decía que se difunden mediante el uso de sitios web de noticias falsas que para ganar credibilidad se especializan en crear noticias que llamen la atención, que a menudo se hacen pasar por fuentes noticiosas conocidas. Yo noté, por ejemplo, ahora en Facebook varias publicaciones que dicen La Nación, pero me llamó mucho la atención el logotipo. No lo chequeé con la página original del diario La Nación, pero ya de entrada sé que no es el real. Y lo utilizan principalmente para todo esto, tipo memes o noticias que simplemente tienen fotos y que hay que abrir 500 páginas para llegar a la resolución de la noticia. Bueno, sí, esto es correcto y lo he visto varias veces, ¿no? Bueno, verificar que la URL sea la correcta, que esté el candado, revisar el registro del dominio web. La verdad que no sé si vamos a tener tiempo de hacer esto. Cuando entramos navegando, uno busca la información que le hace falta, ¿no? O la lectura por entretenimiento general de algo, tomándolo como tal, ¿no? Bueno, ver si también hay anuncios, leer la página de inicio, o sea, ir a la página de inicio. Hay errores, no me voy a poner a corregirlos ahora, transcribí varias de las respuestas de ustedes.
los anuncios falsos, ¿no? Acá creo que hablan está bueno lo del término clickbait. En los últimos 2 años, este accionar se le denominó clickbait y es justamente llamar la atención a la gente para brindar noticias falsas o bien cosas irrelevantes que nada tiene que ver con el elemento que se utiliza para llamar la atención. ¿Alguno sabe de dónde viene la palabra bait? ¿La buscaron? Sí, carnada, ahí volví el chat para leerlos. El cebo, la carnada que se utiliza en la pesca, sí, el bait. Entonces, fíjense que es la carnada a través del clic. Uno hace clic y ya quedó prendido en lo que te van a vender, te van a mostrar, está muy bueno el origen de la palabra. Creados, son palabras que ya existen, el clic por el ruidito del mouse, y la unión de ambas referidas a esa situación de una noticia falsa o con intenciones de venta, ¿no? Aunque no sea falsa, intenciones de venta. Ahora con el hot sale, ¿cómo les ha ido? ¿Han tenido la oportunidad de chequear los precios en forma previa al hot sale y ver los precios ahora durante estos días? Yo lo hice porque tenía varias cosas, tengo todavía varias cosas pendientes de comprar para mí, personales, para la casa, etc. Y de comentarios también de algunas compañeras que, claro, algunos están rebajados o hay diferencias. eh, bueno, a mí me pasó al revés, donde la diferencia lo he notado principalmente ha sido en el precio de contado. En el precio de contado sí ha habido grandes descuentos, grandes, un porcentaje de descuento, ¿no? Que va desde el 5%, voy a decir 5% no es nada, a un 50%. Algunos dicen oferta y tienen el mismo precio, e inclusive más caros. Tengo una compañera y donde el monto es bastante importante, compró un lavarropas de una marca muy buena, lo compró una semana antes del hot sale en la página oficial de la empresa y lo consiguió a 8.000 pesos menos del precio completo, ¿no? Del precio de contado, y ahora en el hot sale sale 20.000 pesos más del precio que pagó ella. Estando a no se puede registrar esa diferencia a un aumento por inflación, ¿no? Porque hay una semana de diferencia. Hay que tener en cuenta eh, cuando uno tiene intenciones de comprar algo que ya sabemos, a menos que lo veamos ese día y bueno, seamos compradores compulsivos, traten de evitar eso, ¿no? Para una mayor organización económica. Pero yo he notado que hay mucha falsedad en esto del hot sale. Y a veces entrando a los sitios en forma previa podemos ver, registrar el precio, es una forma, un mecanismo que está bueno hacer, ¿no? Entrar al sitio antes, chequear el precio, esperar el hot sale y ver en qué precio se publica. Y si realmente es un descuento importante o tenemos mejores ofertas en cuotas, acceder o no. ¿Sí? Muy humildemente lo digo para que no les pase de comprar algo que en realidad está más caro de lo que estaba. Bien, entonces, volviendo un poco a la guía, algunas páginas, bueno, mencionaron Blogger, WordPress, Yahoo, El Rincón del Vago, son algunos de los ejemplos que ustedes dieron. Principalmente por esto de que cualquiera puede, el Rincón del Vago, la verdad que ya desde el título arrancamos con esto de cuestionar un poco el origen de la información que contiene. Bueno, pero en donde cada uno de nosotros podemos estar haciendo un aporte, probablemente implique que las respuestas, mayormente implican que las respuestas son de cualquier usuario y que no hay una credibilidad en cuanto a la veracidad de la información. Bien, hay mucho repetido, capaz que lo copié 2 veces, no sé, no importa. En realidad estaba transcribiendo, a medida que voy leyendo los foros, los voy transcribiendo al lugar de la respuesta donde puede ir en la guía, entonces a veces puede quedar 2 o 3 veces marcado lo mismo. Teniendo en cuenta lo trabajado en el ítem anterior, ¿qué contenidos presenta la página y cuál es el objetivo? Bueno, en resumen, una página de introducción es una página de introducción al
de programación, que nos presenta su curso de lenguaje C, con el cual podemos aprender, aunque no tengamos demasiados, diría yo, conocimientos previos. Uno de ustedes también remarcó que abajo tienen para probarlo la programación o lo que vayan haciendo, eso está bueno. Principalmente si están estudiando, ¿no? Lenguajes de programación, como es el caso de ustedes, la mayoría, pueden ir abajo, utilizando esa página, pueden testear lo que van escribiendo. Me pareció bueno. Tenían algunos consejos de cómo ir trabajando, resaltando las palabras claves, conceptuales. Recordemos que la palabra conceptual es aquella palabra que transmite el significado, sustantivo, verbo, adverbio, y la palabra estructural es la que arma la oración, como sería el caso de artículos, preposiciones, conjunciones. No vamos a ahondar en las clasificaciones gramaticales, pero sí en que aquellas que refieren a situaciones, objetos o acciones son las conceptuales. A las que refieren a las cualidades son conceptuales, ¿sí? El resto no. Entonces tratamos de armar las ideas teniendo en cuenta estas palabras. Nos van a ayudar mucho las palabras que ya son transparentes, que conocemos. ¿Qué ocurrió con este pequeño texto de bienvenida que tenía la página? Bueno, la mayoría de ustedes pudo acceder a la lectura de esto, ¿verdad? ¿Qué me dicen? ¿Les resultó difícil la lectura de este texto? ¿Tuvieron complicaciones? Unas cuantas palabras que no entendía y tuve que ir a buscar al traductor. Al traductor, ¿alguna en particular? Aparte de Weather, porque Weather está analizada después, ¿verdad? ¿Alguna que quisieras mencionar ahora? Begin, sí. Bueno, ahí está. Just click on Begin the es un chapter verbo. wish begin. Claro, a ver dónde está, en qué línea está del texto. Acá, esa. Begin. Lo vamos a marcarlo en amarillo para que quede marcadita como palabra que es importante. Es un verbo. Se utiliza en el lenguaje general, que quiere decir comenzar, iniciar algo, ¿sí? El sustantivo se forma agregándole, yo lo voy a escribir pero después lo voy a borrar, beginner, se forma agregándole una duplicación de la N y una ER, como se agrega para la mayoría de las personas que hacen la actividad, como por ejemplo escritor, ¿sí? Write, escribir, le agregamos la R, queda writer, el escritor el que escribe. Acá el que comienza, el que inicia, la persona que inicia algo. Begin como verbo. ¿Algún otro? Obviamente como palabra conceptual tenemos la palabra download, ¿sí? Que ustedes la conocen, tienen que estar familiarizados con esa palabra ya por el uso mismo de las tecnologías, que es descargar. Wishes como sustantivo o como verbo, acá está como verbo, porque dice quien desea. Wish, a wish es un deseo. Intended for hay que tomarlo todo junto, porque no es intentado la traducción, sino que ese sitio está destinado a, ¿sí? El sitio está destinado a cualquiera, a cualquier persona, anyone, everyone, a todos, que deseen, o quienes deseen, y teníamos palabras conceptuales. Cuando yo les pregunté si había alguna palabra conceptualmente importante, tenemos que ver que está la palabra learn, aprender. Y es clave en esta página porque forma parte de la misma dirección URL, ¿no? ¿Qué es lo que queremos aprender? Aprender C, aprender el lenguaje de programación C. Entonces, ahí tenemos palabras conceptuales importantes que sí o sí tenemos que estar entendiendo. ¿Algún otro término que hayan tenido que buscar? Para marcarlo, nombrarlo acá, por si alguno de ustedes no tuvo ganas de buscarlo. Chapter es capítulo, bastante parecido. Good luck lo conocen, ¿no? Como frase coloquial. Buena suerte. No estoy leyendo el chat, a ver si ven. Below, wishes or begin. Below. Below es debajo. Down below. Fíjese que está junto con la palabra down. Sería como un énfasis, una repetición, porque down también es abajo. Más abajo, abajo. Dos veces lo mismo. En inglés se puede, en castellano no.
Good luck, buena suerte, como habíamos dicho recién. Había visto otra que en este momento no. No, wish ya lo dije. Las demás creo que son todas conocidas, ¿no? Exceptando weather, que está analizado después, más abajo y lo vamos a ver ahora. Ya me pasé la actividad 4, que era la que. No, estamos llegando a la actividad 4, que era la que me habían preguntado. Bien. ¿Qué hacemos cuando tenemos que recurrir a un diccionario? Dependiendo del diccionario que vamos a estar utilizando, ya sea en papel o en formato digital, vamos a tener distintos tipos de información. Y a eso apuntaba esta actividad. ¿Yo qué hice? Busqué la palabra weather en el diccionario. Creo que les puse abajo la cita del diccionario que utilicé, ¿no? Sí, el Free Dictionary. Adaptados de Free Dictionary y tienen los significados. Busqué la palabra en esa página que refiere a un diccionario, la segmenté a la definición que me proveía e hice esta actividad. ¿Por qué? Porque la idea era que ustedes se dieran cuenta que en la definición que proveen los diccionarios hay distintos tipos de elementos, distintos tipos de información. Entonces vamos a tener significados, que pueden ser uno solo o varios. Vamos a tener la categoría gramatical de la palabra. Podemos tener una frase idiomática en la que siempre se usa esa palabra. Cuando decimos frase idiomática, nosotros también tenemos la palabra dicho, un dicho, ¿sí? Una frase idiomática. Podemos tener el origen de la palabra, lo que sería la etimología, cómo se pronuncia. En la mayoría de los diccionarios, bueno, pero en los que son monolingües también. Hay símbolos raros que nos suenan raros que tienen que ver con la pronunciación, ¿no? Probablemente tengamos algunos usos que ya dejaron usos arcaicos o usos antiguos de la palabra, que antes se usaba para definir algo y ahora ya no se usa más ese término o adquirió un significado nuevo, ¿no? Distintos tipos, y a eso apuntaba esta actividad. ¿Se entiende lo que quiero explicar para quien me había preguntado por la actividad 4? Con el contexto, perfecto, Ignacio. Sí, a veces, o yo les aconsejaría la mayoría de las veces, si pueden resolver la parte conceptual interpretando el texto sin necesidad de recurrir a un glosario, eso es lo que nos va a ayudar en la aceleración de la lectura del texto en inglés, del tiempo que me lleve leer el texto en inglés. Porque obviamente ir al diccionario implica distraerse del texto principal, utilizar tiempo para buscar la palabra, ver qué de la definición que me da el diccionario me sirve, qué no, qué necesito, cómo lo adapto. Claro, entonces, a veces, hasta yo, bueno, en realidad todos, en castellano también lo hacemos, encontramos a veces textos en castellano que decimos, ¿qué quiere decir esta palabra? Y hay que estar buscándola. Cuando usan terminología demasiado rara, ¿no? Hay autores, hay gente que les gusta complejizar el texto utilizando terminología no común. Y en inglés ocurre lo mismo. Entonces, a veces tenemos que buscar términos porque no los conocemos nosotros y a veces tenemos que buscar términos porque son no comunes, son bastante raros. Y está bien hacerlo de ambas formas. Está bueno también poder recurrir al cotexto, o sea, las palabras que acompañan a esa palabra que me resulta rara, y tratar de entender el significado sin buscarla en el diccionario. Esta actividad tiene como propósito analizar qué me provee el diccionario, qué tipo de información. Entonces, la actividad, así como tal, estaba para que unieran con flechas, en el caso de que lo hicieran en papel, y si no, ya acá transcripto de las respuestas de ustedes puse uno de los significados de la palabra weather, es un significado semántico, ¿no? Refiere a la semántica, lo que significan las cosas, eso es la semántica. Usados para introducir distintas posibilidades o alternativas, dice en inglés, si ella gana o si pierde, este es su último torneo, eso dice la oración que está en ejemplo en inglés. Podemos traducirlo a como ya sea si gana o si pierde, o podemos poner directamente si gana o si pierde, ¿sí? A la traducción del weather. Como pronunciación, fíjense que los símbolos son raros, normalmente hay una nomenclatura de base o un formato de símbolo de base, pero al inicio de los diccionarios o al comienzo de los diccionarios en algún lugar en las páginas web, habría que buscarlo un poquito más, explican cómo son esos símbolos. Y lo que ayuda mucho hoy en día es que tenemos siempre el dibujito de
del parlante, donde podemos hacer clic en internet y escuchar la palabra pronunciada. Es más fácil que estar leyendo símbolos raros, ¿no? Si tenemos buen oído, ahí es donde hay una conjugación entre, perdón, una conjugación entre cómo lo digo, cómo lo leo y cómo lo escucho. Y producirlo ya es otra complejidad más. Entonces, bueno, en lo que es la producción del sonido realmente de la palabra, pensemos, por ejemplo, en idiomas como alemán o japonés. Probablemente no podamos nosotros como hispanohablantes producir el sonido tal cual es, pero nos podemos llegar a acercar. Con toda esta ayuda nos podemos llegar a acercar al sonido original. La etimología que me refiere al origen, ¿sí? En este caso la palabra weather viene del inglés medio o del inglés antiguo, el Old English, weather, con la J, la H adelante que indica ese sonido de J. Antes la gente grande decía whether, como where o when, para el cuándo y el dónde, y ahora ya quedó más en el sonido de la W, que es una U, weather. La W no es una G, como sería en castellano, ¿sí? Es una U, un sonido de U. Bueno, hay que ver, ahí dice las raíces indoeuropeas que puede tener el origen de esta palabra. Otro significado más de la palabra weather, usada en preguntas indirectas para introducir otra alternativa. La pregunta indirecta sería justamente esa pregunta que se hace con un introductorio, con un verbo introductorio adelante. En este caso el ejemplo es, deberíamos averiguar, esa es la parte introductoria, deberíamos averiguar, we should find out, y lo que continúa es si el museo está abierto, y esa es la pregunta en sí, que sería la pregunta directa. ¿Está abierto el museo? Pregunta directa e indirecta, ¿sí? No sé si les queda claro la diferencia entre las dos clasificaciones. Lo importante de esto, que es otro significado de la palabra, aunque la traducción para nosotros sea la misma, el sí. Bueno, hay que ver notas de uso, de si se podemos usar la palabra doubt o la palabra if en lugar de whether. Eso ya es más específico el significado. La clasificación gramatical, o sea, la sintaxis, dónde va a estar ubicada la palabra como tal. La sintaxis es la ubicación de la palabra en la oración. ¿Dónde la pongo? Y la clasificación que tiene gramatical en función de eso. La palabra weather se usa como conjunción. Y fíjense que inclusive el diccionario ni siquiera pone la palabra conjunction completa. Pone la abreviación de la misma. Hay que reconocer y conocer las abreviaciones que usa cada uno de los diccionarios específicos. El significado semántico, otro significado, either, es la opción entre dos cosas. Para nosotros either sería el o nuestro, ¿no? El or. En inglés, el either va delante de la primera opción del o, que introduce el o. El o para nosotros sería la alternativa entre dos cosas. Esto o esto otro. Entonces, en inglés, en vez de usar solamente el or, ponen adelante otra palabra que es la palabra either. Sería como repetir el o para el castellano, ¿no? O esto, pero el o primero en castellano no hace falta. Puede reemplazar al either, que sería el whether. Whether by skill, dice he passed the test, pasó la prueba, aprobó, sería. Whether by skill or luck. Por habilidad o por suerte. El whether lo podemos dejar sin traducir en esa oración. Frase idiomática, whether or no, se usa como tal, es decir, un dicho, que quiere decir sin importar las circunstancias. Whether or no. Había un ejemplo, me parece, pero no sé por qué no está acá. Y un uso antiguo como pronombre, usado como pronombre, esto ya es arcaico, quiere decir que ya no se usa más. El ejemplo es, vinimos como a ver o llegamos a una gran vista de la gran isla o del continente. Está sacado de John Swift, está sacado de la literatura el ejemplo, con razón que me costaba hacer la interpretación, no me gusta la interpretación literaria. For we knew not whether. Acá dice, entre paréntesis, no sabíamos si eran ellos. La verdad que es difícil interpretarlo así fuera de contexto, y más en casos de poesía o de estructuras literarias, mucho más difícil. ¿Sí? Así que bueno, un uso antiguo como pronombre. ¿Les resultó muy difícil hacer esta actividad? Algunos vi que lo hicieron por descarte, o sea que
unieron lo que ya conocían y dejaron al último lo que no. Está bien hacerlo de esa manera, las actividades que son de unir, de matching en inglés, se resuelven de esa forma, ¿no? Unimos lo que ya sabemos, lo que damos por sentado y dejamos al último lo que quizás podría estar bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Me voy a tomar un mate frío, pero me lo voy a tomar para mojar la garganta porque ya hace bastante, más de 2 horas que estoy Profe, hablando. Sí. la clasificación gramatical sintaxis que va con cong, ¿por qué va con cong y por qué solamente está cong? No dice nada más. Conjugación. No, conjugación. Conjunction. Conjunción en inglés. Conjunción. La mayoría de los diccionarios le ponen abreviado por una cuestión de espacio. Una cuestión simplemente de espacio. Clasificaciones gramaticales que van a ver. Ok, gracias, esa era mi duda. ¿Qué clasificaciones gramaticales vemos siempre? Podemos tener la S o tener sus en castellano con la T para sustantivo, ¿verdad? Que en inglés sería la N. La palabra es noun. Pueden ver la B corta para verbo, tanto en inglés como en castellano, o pueden tener la T o la I. Verbo transitivo, verbo intransitivo. Tienen que ver con las clasificaciones B corta minúscula. ¿No? No me lo cambió el mismo texto, pero es B corta minúscula. Eso sería verbo. ¿Sí? Clasificación como verbo. Adjetivo, las más comunes. Adjetivo. En inglés cambia solamente la E final, la O por una E, así que van a ver la palabra ad así de esa manera. ¿Sí? Adverbio. Recuerden que los adverbios en inglés y en castellano son los que terminan en mente, en inglés terminan en li, como para definirlos de alguna manera, y después hay otros que no terminan en li, pero que cumplen la misma categoría. ¿Qué me está faltando que sea importante? Bueno, pronombre, ya como palabra estructural, ¿sí? Sería yo, tú, él, nuestro, con distintos tipos de categorías. Van a ver pronoun en inglés, así que también es la misma forma, el mismo formato. Bueno, ahí tienen algunas clasificaciones gramaticales. ¿Por qué esto es importante? Y bueno, porque nos va a determinar qué grado de peso tiene a nivel conceptual la palabra respecto a la oración que tengamos. También va a determinar dónde va a estar ubicada la palabra, si va a estar ubicada como premodificado o postmodificado dentro de una frase nominal, o si forma parte de la frase verbal, o de los complementos que forman parte del verbo, del resto del predicado, digamos, del resto de la acción. O lo que se llama rema ahora, hoy en día. Esto es como para que ustedes se tomen el trabajo cuando busquen las palabras en el diccionario, que no solo vayan directamente a la traducción si están trabajando con un diccionario bilingüe, sino que se pongan a ver estas características. A ver, me dice qué categoría de palabra es, en el texto donde yo lo estoy viendo, ¿tiene la misma categoría gramatical? Recuerden que hay palabras que pueden ser utilizadas como verbo, como sustantivo, así como vieron que whether también podría ser usado como pronombre en una forma vieja, aunque en un uso arcaico. Entonces, estén atentos a eso, que el diccionario no solo les va a brindar la traducción para los diccionarios bilingües, sino que también tiene otra información que puede resultar importante para la interpretación del texto. ¿Sí? En ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Voy a volver a ver el chat. Por ahora no, dicen ustedes. Bueno, ¿seguimos? Un ratito más. ¿Están cansados? Yo un poco porque hace de las 8:30 de la mañana que estoy acá. Pero continuamos, tratemos de llegar un poco más. Bien. Contesta las siguientes preguntas a partir de la lectura y búsqueda en el diccionario de las palabras de la sección welcome que sean necesarias. Bueno, volviendo, ¿no?, al texto pequeño ese de welcome. ¿Quién es el destinatario de la página? El destinatario es el usuario que desea aprender a programar en C, sí, como el título lo decía, Learn C, aprende el lenguaje C. ¿Hay alguna aclaración en el texto en cuanto al uso de la página, en cuanto al contenido? Bueno, ustedes decían que no necesita que dice que no se necesita descargar nada para utilizar la página y además hay instrucciones de cómo navegar en el contenido. ¿Sí?
Por ejemplo, que podemos seleccionar el capítulo y sigamos las instrucciones, o nos indica que para acceder debemos seleccionar, podemos también saltar algunos temas e ir directamente al capítulo que queremos leer. Sí, ¿por qué? Porque el objetivo general de la página es ayudar, no es complicar al lector. Entonces es bien clarita, vieron que tienen el índice al inicio de la página y puedo leer el texto o el contenido que me hace falta, hacer clic y entrar en forma directa, en forma muy simple. ¿Qué tipo de relación se establece entre el lector de la página y el autor o los autores? Bueno, se da a entender que es una relación equivalente a la de lo que sería tradicional, un aula tradicional, el alumno y el maestro. Inclusive los términos alumno y maestro me llamaron mucho la atención. Vieron que si estudiaran algún curso de pedagogía, esto hace referencia a una enseñanza tradicional. El alumno era el que se sentaba en el escritorio, escuchaba lo que el docente decía y no podía participar, no podía abrir la boca, no podía decir nada. Bueno, si bien yo ahora estoy hablando mucho y la verdad que no me agrada, a pesar de que parece una diferencia aparente y diferente, la virtualidad nos ha llevado quizás a que el diálogo se complique un poquito, ¿no? Porque la mayoría de ustedes tienen la cámara apagada porque no les gusta mostrarse, o no creen necesario, o a veces por complicaciones técnicas, disponibilidad de datos, etc. O el micrófono lo tienen silenciado, exacto, lo tienen silenciado porque si no los ruidos cuando abrimos todos los micrófonos es un ruido infernal y no se escucha nada que está hablando. Tenemos también minutos de espera, cuando yo pregunto algo hay un silencio eterno hasta que alguno abre el micrófono para contestar. Bueno, entonces todo esto hace a que la clase tome distintos formatos, ¿no? Distinto de lo que es una clase presencial. Pero bueno, hay una relación docente o una relación de persona que intenta enseñar algo con respecto a alguien que está a nivel de contenido en un nivel inferior, ¿no? Con un conocimiento del tema menos acabado, entonces necesita un apoyo, necesita una instrucción, necesita una guía. Para no recurrir al término alumno-maestro, no está mal si lo ponen así. Dice también que puede ser una relación donde ambas partes se benefician. Sí, ¿por qué? Porque nos pedía que si podíamos realizar algún aporte válido, que lo hiciéramos. Entonces, luego de corregir estas líneas que están en rojito, ahí está. Profe, ahí me explica ahí un poquito esa parte. Me quedó una duda ahí del aporte ese que puede uno... Porque dice que la página está en construcción y que uno si quiere aportar material a esa página, puede hacerlo. La misma página lo dice. ¿Sí? Yo en este momento no sé si alguno transcribió la parte en inglés que dice eso. No, me parece que no. Bueno, podrían fijarse. Yo voy a escribir acá. Y copiar y pegar la sección donde invita a participar con contenido. Esto podría ser en el foro, ¿no? ¿Y eso cómo se toma? ¿Sería como una contribución de información? Claro, ¿Sería? claro, sí, la página en construcción y los aportes que lo realizan distintas personas. Sí. Obvio que no deben de dejar, porque como el propósito es informar, no es abierto, no tenemos ya ahí el chat como para poner algo y agregar información. Debe tener un proceso eso. Por eso les pido que se fijen, así lo analizamos y lo vemos. ¿Sí? Esto como actividad pendiente. Lo marco ahí en rojo. Pero sí, sé que está la posibilidad de participar y de agregar contenido. Dice quiénes son los responsables de la página. Lo dice dice Learn CEO, más bien los encargados de dicha página. Lo dice en el principio del texto, en forma de bienvenida. Los responsables son DataCamp y Sphere Engine, con licencia open source, Apache 2.0.
esta información se halla en los términos y condiciones. Bueno, esto tiene que ver más bien con los derechos de uso del material de esta página, no tanto con el autor. ¿Sí? Entonces acá dice que el responsable de esta página es Ron Rieter, uno de ustedes contestó esto. El sitio y otros del estilo son proyectos personales suyos, esa información se puede ver en la sección About de la página. Quizás esto, como lo estamos trabajando en el foro, está bueno que ustedes copien y peguen también el texto en inglés, o el link a eso. Entonces nos queda en forma completa, ¿no? Está bueno tener esta información. Sabemos que no sacamos los datos de cualquier lado, está en la página, no los inventamos. No dice explícitamente otra respuesta. En este texto de bienvenida, quiénes son los responsables, pero si uno sigue el link de Contributing Tutorials, ahí tenemos, ¿ven? Tutoriales contribuyentes. Llega a un repositorio de código de personas creadoras del sitio. Bueno, también está bueno verlo. Los responsables de esta página son una organización sin fines de lucro que permite la participación de cualquier estudiante. Se puede ver en .org o en el URL. Yo diría en la, pero bueno. En Free Interactive C Tutorials and If You Wish to Contribute Tutorials. En esas dos secciones, en esas dos frases, podemos llegar a ver quién puede contribuir. Nuevamente menciona DigitalOcean, es otra de las que están mencionados como responsables, y encuentro esta información, dice a la derecha de la página, sobre los capítulos. Bueno, quedaría pendiente aclarar bien el rol de cada uno de estos, porque no puede ser que tengamos tantas opciones. Está bien lo de los tutoriales, está bien algunas otras cosas, ¿sí? Ver el sitio, el about de la página, está bueno, está bien, ¿sí? Pero probablemente hay algo de lo anterior que no corresponda. Esto queda por chequear. Como continuamos trabajando con esta misma guía, con la guía 3, hasta el martes de la semana que viene, no, lunes a la noche, tienen tiempo de seguir aportando datos, ¿sí? Por eso no hago la corrección final. Bueno, lo que está en rojo, no sé si anteriormente en rojo puse algo más, pero si no, lo que estaría en rojo sería lo que se puede seguir trabajando. No, me parece que no, está bien. Voy a volver de vuelta a donde estábamos. Lo que está en rojo lo pueden seguir trabajando en el foro. Continúo. Observa las distintas secciones de la página, marcada en el 1B, de detenidamente cada sección, y completa con una idea general sobre el contenido correspondiente. Lo que noté que hicieron en el chat, y confieso que ayer no pude ingresar, porque tenía otra clase, tenía que preparar la de ustedes, la había hecho el día anterior y estuve bastante ocupada con lo de la secretaría. Lo que ustedes contaron en esta tabla o pudieron escribir, copié una de las respuestas, es, digamos, a qué refiere en cualquier página cada una de estas secciones, que ya lo habíamos hecho al inicio de la guía, cuando vimos cuál era el header, cuál era el footer, cuál era el encabezado, cuál era el pie de página, cuál era el contenido principal. Entonces, lo que busco acá en esta actividad no es que pongan una descripción. Por ejemplo, fíjense en contenido principal. Dice, la sección de la página donde encontraremos mayor información. Dependiendo de la intención del sitio web, este lugar puede tener mayor cantidad de texto o no. Bueno, esto sería una descripción general de lo que es el contenido principal de una página. Y lo que yo quiero en realidad es que vayan a LearnC y digan qué dice específicamente. Un resumen de lo que esa página dice. ¿Me explico la diferencia? Entonces lo dejé en blanco. Para que lo hagan de nuevo. Para que lo revisen, lo reformulen. Sí. Sería, por ¿Vuelvo al ejemplo, chat? decir que proporcionan los cursos o los capítulos esos. Ahí es. Claro, no hace falta que hagamos la traducción ni la inclusión de todo, sino cómo lo podemos resumir. Bueno, que tienen a lo mejor temática, ofrecen el acceso a capítulos y a temas que refieren a aprender el lenguaje C. Es una parte del contenido principal. El contenido principal también tenía un mensaje de bienvenida. Bueno, mensaje de bienvenida. ¿Y qué dice? ¿Cómo lo puedo resumir el mensaje de bienvenida? ¿Sí? Buscar frases, palabras claves que hagan referencia al mensaje ese. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces esto también lo pinto en rojo para que lo puedan seguir trabajando quienes no hayan participado principalmente. Entonces ahí tienen algo nuevo, algo diferente de lo que se ha venido haciendo.
Bueno, tenían el sitio para ver la estructura y les había propuesto Natalia a partir de lo, vamos a poner una hoja aparte, a partir de lo que habían visto, un pequeño texto. Quizás este texto tiene algunas partes un poquito complicadas, ¿no? No sé si lo ven bien, lo puedo agrandar todavía un poquito más. Ahí lo ven mejor, no se les va de la pantalla. Se ve bien. Tenían que buscar palabras, incorporarlas al diccionario, eso lo pueden hacer, creo que lo vienen trabajando bien. No chequeé, y les vuelvo a decir, no chequeé el glosario, pero en cualquier momento entro, así que no dejen de trabajarlo, utilícenlo. Va a ser muy útil para cuando rindan, para cuando estén haciendo trabajos prácticos. Ya vamos a empezar con los trabajos. Ay, se me corre un montón. Ahí. Vamos a hacerlo de acá más rápido. Utilicen el glosario, no dejen de usarlo. Vamos a ir a la parte de identificación de frases nominales, que creo que es lo que más les ha complicado la existencia en estas últimas semanas. ¿Cómo hacemos? Vamos a ver, todavía no lo introduje porque no quiero darles todo en forma conjunta. Lo que sería trabajar un texto primero a partir de la formación de oraciones y luego a través de la determinación de frases de sentido. Unidades de sentido se llaman. En castellano hacemos lo mismo, pero como aprendimos el lenguaje desde chicos, no lo tenemos a nivel consciente, no lo desarrollamos a nivel consciente. Lo hacemos en forma intuitiva, ¿no? Y nos han ido corrigiendo nuestros padres, nuestros progenitores o las personas tutores, esa era la palabra que quería encontrar, a medida que íbamos creciendo. Entonces, cuando aprendemos una segunda lengua, una lengua extranjera, y lo hacemos fuera del periodo de incorporación del lenguaje, que son los primeros 7 años de vida, lo tenemos que hacer de manera consciente. Entonces, ¿cómo lo logramos? Bueno, podemos implementar metodologías. La más simple es hacer esto que estoy haciendo ahora. Arrancamos por ahí. ¿Qué estoy haciendo? A ver si alguno me lo puede describir. Van a tener que conectar audio, ¿sí? Acá lo voy a marcar porque empezaba otro párrafo. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Ya está ahí. ¿Qué hice? Vamos a marcar Como el título para que no se nos subpárrafo confunda. sería. No, tenía un párrafo acá, arriba, y acá dejé doble espacio para que me marque bien el otro párrafo. Ya había 2 párrafos. Teníamos 2 párrafos, ¿verdad? ¿Qué hice con cada párrafo? ¿Lo separé en qué? Miren, le voy a poner el numerito En 1. oraciones. Sí, perfecto. Lo fui separando en oraciones. El numerito 2. Identifico las oraciones en forma fácil. Eso es lo primero que puedo llegar a hacer y que no me lleva más que un pequeño tiempo de trabajo, más si estoy trabajando en forma digital, porque tengo la posibilidad de editar el texto en forma sencilla. Bien. ¿Qué es lo segundo que puedo hacer? Bueno, rápidamente tratar de determinar cuáles son los verbos. Vamos a la primera oración para tomarlo como ejemplo. ¿Qué verbos ustedes notan? Verbos conjugados. Recordemos que el verbo principal o el verbo conjugado, principal o secundario. El verbo conjugado es aquel que tiene tiempo y persona. Es decir, es la acción que se realiza en un momento. Lo vamos a resumir diciendo que puede ser ese momento ayer, hoy o mañana, y que esa acción la realiza alguien que puede ser persona o cosa, ¿sí? Porque puede ser el programa el que realiza la acción de analizar si hay virus en la computadora. Un antivirus analiza si tengo virus en el archivo. El verbo analiza no es una persona, es un programa, es una cosa. Bien, pero no nos importa a nivel de referencia externa, nos importa a nivel gramatical en ese sentido. Tenemos una persona, el programa, una persona gramatical que está realizando una acción que es la de analizar, lo hace ahora,
y analiza algo. Tengo la acción completa, tiempo presente, y es el programa el que lo hace. ¿Qué verbo tenemos en la primera oración? No ¿Hay sé la alguna palabra? traducción, pero sería Sí. give, pero no sé cómo se dice en inglés. Give, dar, bueno, vamos a arrancar, está perfecto que lo marques. Es un verbo, sí, pero está como verbo infinitivo. ¿Qué quiere decir eso? El verbo no conjugado. El verbo, lo vamos a poner, a ver, vamos a ponerlo inclinadito. Está como verbo conjugado porque, ¿cómo me doy cuenta? Porque tengo la preposición to adelante, ¿sí? Entonces, al tener la preposición to, ¿vieron que en el secundario les decían siempre el verbo to be? Le ponían el to adelante del verbo be, del verbo ser o estar, porque si en castellano decimos ser, no decimos hacer, para ser, como serían las traducciones del to. El to en inglés se utiliza como introductor de propósito, el para algo. Cuando está en frases como tal, o sea, que esté el to seguido de un verbo infinitivo. En otras ocasiones, ese to no se traduce y la única función que cumple es unir dos verbos, uno conjugado de uno que no. ¿Sí? Por ejemplo, si digo, decidió ir a tal lado. He decided to go, sería la frase. Entonces, decidió ir, ese ir que está después, forma parte de la idea de decidir. ¿Qué es lo que decidió? Decidió ir. Y es una acción suelta que no tiene tiempo ni persona, porque el que decidió es, la palabra decidió es la que va conjugada con la persona, no el verbo ir. Ir es igual para todos, sea ayer, mañana o pasado, u hoy. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces acá él, para dar instrucciones, o dar instrucciones, no sé, porque hay que verlo en el resto del contexto, ya lo vamos a ver ahora, es un verbo infinitivo que no tiene ni persona ni tiempo. Entonces ese verbo no funciona como frase verbal en esta oración. ¿Sí? La clasifico como oración porque empieza con mayúscula y termina en un punto. Eso es una oración. Y eso fue lo que yo hice cuando dividí el párrafo. Lo dividí en oraciones. Bien. Tengo que encontrar otro verbo. Tiene que haber otra palabra que constituya verbo. En este caso es la palabra allow, permitir. ¿Cómo me puedo llegar a dar cuenta? Bueno, tengo que reconocer que la palabra languages es un sustantivo, ¿verdad? ¿Qué características tiene que me indiquen que son sustantivos? Está pluralizado, tiene palabras adelante, está al inicio de la oración. Yo al inicio de la oración siempre tengo que encontrar el sujeto. Tiene que estar presente, no hay sujeto tácito en inglés en las oraciones. Vieron que en castellano nosotros podemos decir, estamos presentes en la clase de inglés, en forma virtual. Estamos. Y no puse adelante nada. Porque la misma terminación o desinencia del verbo en castellano, estamos, indica que somos nosotros. Porque si no digo está presente. Supónganse que yo vuelvo al chat, pregunte por alguno de ustedes y voy a decir, ¿está Francisco Asinari presente en la clase? Ahí el está, ¿sí? Indica justamente la referencia a la tercera persona singular. Él o ella, o eso, pueden ser cualquiera de las tres, en el caso de que refiere a un objeto. Entonces, acá tenemos algunas características que nos indican que languages forma parte del sujeto de la oración. Y si analizo un poquito más profundamente, me voy a dar cuenta que eso constituye una frase nominal. ¿Qué podemos hacer para marcarla? A ver, que no me queden superpuestos, porque yo marqué languages como núcleo. En color, le cambio el color. Vamos a ponerlo todo en azul. Bien. Entonces, Computer Programming Languages es una frase nominal. Está delante del verbo, que el verbo es allow, que es permitir. Permitir es la traducción. Si no lo conocen, lo puedo incorporar. Vamos a hacerle así. Con un comentario. No sé si los usan ustedes los comentarios. Están buenos. Permitir. Me puse mal. Bien. Permitir. La traducción. Y vamos a aclarar acá algo. Verbo conjugado.
verbo principal de la oración. Conjugado. ¿Cuál sería la traducción correcta? Ay, se me han puesto los dedos duros de las manos. Hace frío donde estoy. Permitir es, en este caso, bueno, hay que ver la traducción viéndola con el resto de la frase nominal, ¿no? Porque tiene que concordar en número, en género de número. Los lenguajes, ¿qué les parece con programming? Computer Programming Languages. Los lenguajes, programando no, la terminación ing no va porque está puesto como adjetivo. Acá la palabra programming está como premodificador de la palabra lenguajes. No está como dentro de la frase verbal. No está después de lenguajes, está antes. Entonces no lo tenemos como verbo, lo tenemos como premodificador, como adjetivo. Si no se nos ocurre algún adjetivo que venga de programar, del verbo programar, podemos poner una frase que empiece con D. Los lenguajes de... Voy a ir al chat a ver si alguno escribió algo. Sí, siempre les cuelgo el material Facu bueno, siempre, lo que pasa es que hemos tenido poquitas clases, pero lo colgamos en materiales, como apuntes de la clase tanto. Por eso lo voy haciendo y lo voy trabajando para que le quede después. ¿Alguno me puede decir qué hacemos con la palabra programming? ¿Cómo la traducimos? Verbo principal, lo voy a explicar para poder ver todo. Sí. ¿Sería de programación? Perfecto, sí. Una de las posibles traducciones, como no tenemos, la palabra programado no es el mismo significado. No puedo utilizar la terminación ado, ido, del adjetivo. Entonces, sabemos que tiene de la función. Ay, no, esperen que los estoy escribiendo dentro de allow y no dentro de programming. Vamos a poner programming, un nuevo comentario para programming, y ahí sí, vamos a escribirlo acá porque si no quedan juntos. Programming. Función de adjetivo. De programación. Como no está el adjetivo en castellano, no tenemos un adjetivo como tal, no podemos usar programado, no podemos usar programado. ¿Por qué? Porque programado en inglés es ¿qué terminación? Ing. No con ing, sino Con ed. con ed. Exacto. Entonces, el significado es diferente. Programming, de programación quedaré bien. Lenguaje de programación, y nos falta la palabra computer. ¿Cómo la ponemos? Lenguaje, frase nominal. Hagamos la traducción. Está como premodificador de la palabra lenguaje. No es más de programming, digamos, que es programación relacionada con la computadora, digamos. Perdón, con lenguaje Sí. de programación de la computadora sería. Claro, exacto. Es más, Lenguaje de no es un código como tal. programación de computadoras. ¿Le ponemos la S? ¿Alguna otra forma? No me suena de computadoras, queda feo. De computación no sería. No. ¿Computacional? Sí, o sea, es que está bien tanto computador como computadoras o computacional también. O Claro, computación, ¿por qué? ¿no? ¿Por qué podemos hacer ese cambio y elegir el que más nos guste como hablantes hispanos? Porque en realidad lo que tenemos que respetar es que la palabra computadora hace referencia a la programación de la computadora. Está como premodificador. Entonces, mientras que yo mantenga esa relación de premodificación, o de posmodificación en el caso del castellano, porque hay que ponerlo al revés, va a estar bien. ¿Sí? Lenguajes computacionales, lenguajes de programación computacionales. Y Está profe, bien. es de pronto Y computación. perdón, era plural, ¿eh? ¿Cómo? ¿Computación también se podría? ¿Y cómo lo conectarías? ¿Lenguaje de O sea, programación lenguaje de de programación de computación. computación? Sí. Está bien.
Sí, me suena, a mí lo que no me gusta mucho acá es el de, que se repite varias veces. Pero ya es una cuestión personal, ¿sí? Elijan el que a ustedes más les guste cuando hagan una traducción, cuando se les pida la traducción o la interpretación de algo. Pongan lo que les parece que suena mejor, o lo que están acostumbrados a ver, también tiene que ver con eso, con un poco el conocimiento previo que tenemos de haber leído frases como tales en castellano. Entonces dice, los lenguajes de programación de computación o computacionales permiten a nosotros, allow, permitir en presente, ¿no? Permiten la traducción en presente. ¿Por qué me doy cuenta que está en presente? Porque no tiene nada agregado. En tiempo presente, no tiene ninguna terminación agregada, no tiene ningún verbo modal adelante, está solita la palabra como existe en el diccionario. Si yo lo busco en el diccionario, busco allow, así como está ahí. Y me va a decir permitir, porque el diccionario me da el significado en infinitivo. Acá está como verbo principal de la oración. Los lenguajes permiten. ¿A quiénes? A nosotros, us. Entonces, nos permiten. Y fíjense que el to no tiene traducción. Nos permiten dar instrucciones. ¿Sí? Nos permiten dar instrucciones. Conecto, o sea que el to acá la única función que cumplió fue conectar dos verbos. El primero conjugado con el segundo que no está conjugado. Nos permiten dar instrucciones a una computadora en un lenguaje. Falta el que, porque en inglés es opcional, el that. Voy a volver a correr para que se vea bien el texto. Ahí está. En un lenguaje que la computadora entienda. Y en inglés dice que entiende. En un lenguaje que la computadora entiende. Understands también funciona como verbo, es verbo. Lo había marcado el verbo como... ¿en qué color lo había puesto? Porque ahora el ponerle me parece que lo había marcado en amarillo. En amarillo. Al ponerle el comentario se me va el color, tapa el color, tendría que haber elegido una sola letra. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, understands es otro verbo, es verbo secundario, ¿sí? Vamos a hacer así. Era lo que decía que tenía que hacer recién. Entonces, understands es verbo secundario. ¿Secundario por qué? Porque está en una segunda parte de la oración. Fíjense que la oración dice que la computadora entiende. Si yo omito la oración principal, que es toda la oración hasta donde dice language, o sea, de la primera línea en este texto, el que la computadora entiende me queda suelto. Si yo les digo a ustedes que la computadora entiende, me decir ¿qué es lo que la computadora entiende? Falta una parte en la oración. Sí, falta la oración principal. Y el que la computadora entiende es secundario. Yo lo puedo omitir y la primera oración queda completa. Los lenguajes de programación computacionales permiten dar instrucciones a una computadora en un lenguaje. No especificamos qué lenguaje, pero queda bien completo. Verbo secundario conjugado, y esto significa, en infinitivo es entender, conjugado es entiende. Entiende, como en castellano lo introducimos con el que, es entienda. En modo subjuntivo que en inglés no existe. El inglés es mucho más simple en cuanto a los tiempos que hay, ¿no? Bien, entonces que entienda o que entiende. Tiene la S, fíjense que understands tiene la S, tercera persona singular, con S, tercera persona singular en presente. Eso se lo acuerdan del secundario, ¿verdad? Que le agregamos la S a los verbos. Bueno, yo les puse también en el pizarrón un link a un listado de tiempos verbales en inglés. Cualquier cosa, me avisan si hay algo que quieren preguntar, lo ponen en el foro, está el foro general, siempre lo recuerdo para que no se queden con que ven algo y que no lo entienden. Bueno, y tenemos algunas frases nominales más dentro de esta primera oración. La frase nominal más pequeña que podemos encontrar en este caso es una computadora en un lenguaje. ¿Sí? La vamos a separar en dos. ¿Por qué? Por el sentido, por lo que les decía antes, lo que tiene que ver con los sentidos lógicos. Los lenguajes nos permiten dar instrucciones. ¿A quién le damos instrucciones? A la computadora. ¿Y de qué manera?
en un lenguaje. ¿Ven que son? A la computadora es una cosa y en un lenguaje es otra cosa, es otro elemento que se agregó dentro de la oración. Eso es lo que separa la oración en unidades de sentido. Dentro de las unidades de sentido vamos a encontrar frases, distintos tipos de frases. La primera, Computer Programming Language, es una frase nominal. Allow es el verbo, no es una frase. As es un pronombre que funciona como objeto, nos permite, a nosotros nos permite. Dentro de la oración sería el objeto. ¿Qué nos permite hacer? Dar instrucciones, eso es otro objeto, es un objeto directo, el otro indirecto. Las clasificaciones están detalladas, yo no se las voy a pedir, ¿sí? No lo vamos a pedir a lo largo del año que hagan una clasificación gramatical sintáctica de la oración, no. Pero sí este reconocimiento de unidades de sentido. ¿Por qué? Porque es lo que hacemos cuando leemos. ¿Cómo voy cortando en segmentos estas partes de la oración o del mensaje escrito u oral? Bueno, entonces voy a decir, una computadora es una frase nominal. Las había puesto en azul. Bien. Y voy a poner una raya acá para que se entienda que empieza otra. Un lenguaje es otra frase nominal, compuesta por algo muy simple, un premodificador que es la palabra A y el núcleo computer. En este caso, de nuevo, A es el núcleo, language es, A es el premodificador, perdón, language es el núcleo. Y the computer, de nuevo, otra frase nominal. ¿Van entendiendo un poco? Vamos al segundo ejemplo, a ver si se clarifica algo, y ya sería el último por la hora. Quedaría pendiente para el resto del foro continuar trabajando con las oraciones que siguen. Lo voy a pintar de rojo para que, dije de rojo y quedó de azul, ahí está en rojo, para que lo trabajen en el foro. Todo lo que está en rojo va para trabajar allá. Vamos a esta. Just as many human-based languages exist. Verbo. El verbo lo había resaltado en verde. No, en amarillo, está bien. There are, frase verbal, an array of computer programming languages that programmers can use, verbo, to communicate with a computer. ¿Sí? Acá tenemos que reconocer que tenemos dos partes. Sí. No, está bien, profe. ¿Ibas a preguntar algo? A ver en el chat. No, Bien. hay muchos lenguajes, algo que me parece ahí. Sí. La palabra as, just, lo podemos tomar como justo, como para acordarnos, pero en realidad la traducción de just como conector, que está utilizado acá como conector, sería así como, just as, así como. Si quieren lo ponemos como comentario. Just as, así como. Puse el acento del revés. Así como muchos lenguajes basados en el humano. ¿Qué quiere decir eso? Lenguajes basados en el humano. Y muchos idiomas. Claro, los lenguajes que utilizan la gente, el lenguaje humano, el lenguaje, marcando la diferencia entre lo que sería un lenguaje analógico, un lenguaje de computacional, un lenguaje de sistemas, comparado con el lenguaje de las personas, ¿no? Idiomas, los idiomas, sí. Así como existen muchos idiomas, podríamos poner, hay, el there are, ven que el existen es verbo, combina con lenguajes existen. Hay un conjunto de lenguajes de programación de computadoras
que los programadores, ahí tenemos el that, que antes estaba como opcional y ahora está como conector, ¿ven? Lo vamos a poner inclinadito para que veamos qué es el conector. En muchos lenguajes lo que los programadores pueden usar para comunicarse, de nuevo tenemos el comunicarse como verbo infinitivo después del to. Vamos a marcar este to también en ambos. Que pueden usar para comunicarse con una computadora. La traducción está bastante simple. Acá recuerden que el there, la frase there is, there are, como con el verbo be utilizado con el there, va a funcionar para nosotros como verbo, con el verbo haber de existencia. Hay en este caso, ¿sí? Hay una cantidad de lenguajes. ¿Qué frases nominales podemos marcar, aparte de marcar estos verbos? Tenemos many human-based languages, el así como es el conector, el just as es el conector, many human-based languages sería frase nominal, son lenguajes basados en humanos, muchos, todos yendo para atrás, muchos lenguajes basados en el lenguaje humano, muchos, ponemos la traducción, vamos a decir directamente muchos idiomas, y no vamos a poner tanta palabrerío. ¿Qué otra frase nominal vamos a encontrar? An array of computer programming languages. Seguimos trabajando con el mismo, con casi el mismo tipo de frase nominal, pero acá hay que tener en cuenta que array es el que funciona como núcleo. ¿Por qué? Porque es el que está delante de la preposición of, ¿sí? Una gran cantidad. Hablo de esa gran cantidad. Hay una gran cantidad. Bueno, como la palabra cantidad es muy genérica, muy abierta, no especifica, yo necesito especificar a través del postmodificador. El postmodificador me aclara de que estoy hablando de lenguajes de computación. Queda claro, pero es postmodificador. Array es el núcleo. Programadores no es frase, porque es una sola palabra, es un sustantivo, y que pueden utilizar para comunicar con, y de nuevo, una computadora. Frase nominal. ¿Se les va abriendo un poco más el panorama? ¿Lo van viendo más claro? Ahí terminaríamos. Vuelvo al chat para ver si me dicen algo. Esto lleva práctica. Ven que yo es como que ya lo voy haciendo directamente, marco el verbo. Bueno, obviamente que tiene que ver con el conocimiento y la práctica de hacer esto, ¿no? Vamos a seguir trabajando lo que son las unidades de sentido, que son estas pausas que hacemos en la lectura. Voy a dejar de compartir así, bueno, no le hablo a la pared en mi casa, sino que le hablo a ustedes. Y voy a poner la cámara. Mientras tanto, ahí se tildo de vuelta. No, ahí está. Profe, Ahí me estarían viendo. Voy a grabar antes de que me olvide lo que hicimos. Sí, te escucho. así me quedé pensando en así como se podría poner eso, se podría escribir de esta manera o de este modo, también sería algo. Lo que pasa es que el de este modo te modificaría, si bien te va a servir para entenderlo conceptualmente, cuando hagas la lectura vas a tener que incorporar otro verbo, porque el de este modo implica otra estructura dentro del resto de la oración. Estructura gramatical, ¿sí? Hay veces que cuando cambiamos los conectores del inglés al castellano, en castellano se requiere de otra estructura, diferente a la del inglés. Lucía, ¿me queda registrado cuando se conectan en el mismo sistema? No sé, está bien si lo escribís, no hay ningún problema. Pero la asistencia la saco del mismo sistema que tiene Belia, que me da la estadística del horario en que se conectaron, cuando se desconectaron, etcétera, etcétera. Queda todo escrito. Entonces, les decía, cuando hacemos el cambio de un conector, a veces, por ejemplo, el no obstante en castellano se puede utilizar al inicio de la oración, se puede utilizar en el medio, entre comas, pero requiere la presencia de frases, de oraciones enteras. No obstante, creemos que este tema debe seguir siendo practicado, por ejemplo. Se debe continuar con la práctica de este tema. A pesar de que lo vimos 2 o 3 veces ya en las clases, las frases nominales constituyen un tema que, no obstante a la práctica, tenemos que seguir practicando. Bien, el no obstante requiere de una estructura particular. Si yo en vez de poner no obstante pongo aunque,
Fíjense que yo tendría que decir, aunque hemos practicado, debemos seguir practicando este tema, debemos continuar con la práctica. Requiere otra cantidad de elementos que forman parte de la frase, ¿sí? Que compone o que contiene a la palabra no obstante. Entonces, ese es el único cambio que vas a tener con la propuesta tuya, ¿sí? Conceptualmente va a estar bien. Lo que vas a tener que prestar atención cuando vos elabores tu respuesta en forma escrita en castellano, que quede en forma coherente lo que vos escribís. ¿Se entiende? Sí, pero Bueno, por ahí lo que yo trato de hacer cuando les doy una traducción es tratar de respetar, no porque se deba, sino para que no complique la interpretación del resto del texto, tratar de encontrar una traducción lo más literal posible y que refleje esa traducción uno a uno. O sea, que de la palabra en inglés ponga una palabra en castellano. Porque eso implicaría no intervenir demasiado en la estructura del resto del texto. Y si lo estoy leyendo en inglés y no sé la palabra just as, pongo arriba, así como, y ya puedo continuar leyendo sin hacer traducción. Porque hay una traducción literal de uno a uno entre el inglés y el castellano. ¿Sí? Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Son las 10:52, quedaron cosas pendientes, que es lo que está en rojo. Yo ahora lo voy a poner ahí en el texto y lo voy a subir a la página, a Evelia, a la parte de materiales, para que ya lo puedan descargar. No sé, no creo que el lunes tengan clases con Natalia, porque estarían terminando de trabajar este foro y nada más. Me parece que sería conveniente quizás dejar pasar la semana en el medio para el trabajo de la próxima guía, la guía 4, y para terminar el trabajo de esta, ¿sí? Que es lo que quedó pendiente. Yo le voy a proponer a ella que en realidad la clase sea el otro lunes. ¿Cómo estamos con el tema del feriado? ¿Sería el otro lunes? ¿Vieron que ahora no va a ser feriado el 23? Eso es lo que dicen. Todavía creo que no se especificó. Claro, porque sería el 24, no el 23. El 23 es domingo. Iba a ser feriado puente el 24, pero el próximo lunes es 17. Me estoy adelantando demasiado. Claro, bueno, pero ahí es donde nos toca. Capaz que si no tienen la clase con Natalia el lunes 17, porque es el próximo lunes, o tienen de nuevo clase conmigo en función de que puedo o no puedo el día 20, o recién se va a pasar al 24 en el caso de que no sea feriado puente. ¿Sí? Vamos a poner mensaje de todos modos, vamos a ver cómo lo venimos trabajando y en función de eso, claro, es lo que dijeron, pero utilizaron un tiempo, nosotros desde la lengua, utilizaron un tiempo futuro. No dijeron, cancelaron en pasado o se acaba de cancelar en presente. Pusieron el uso del futuro como esa posibilidad de que lo que va a ocurrir, como la predicción. Cuando es así, hay que esperar. Hay que ser cauteloso. Sí, la idea es que la gente no se junte, se están juntando igual. Pero bueno, otro tema aparte. Chicos, los dejo.